Cambiamos de tema, ahora hablamos de educación y lo hacemos con el director de UNED Valencia. Él es Alejandro Cerda. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, muy agradecido por permitirme acceder a sus espectadores. Un placer tenerlo aquí. Hablamos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, un distintivo único en Valencia y que tiene mucho que decir ahora mismo. Bueno, sí, es único en Valencia y bueno, es una universidad nacional, es decir, tiene su cobertura es a nivel estatal de todo el Estado español. ¿Sí? Es Universidad Nacional de Educación a Distancia, nace por un decreto ley en 1972 y es una universidad pública, lo cual a mí siempre me interesa mucho y siempre lo recalco en cualquier oportunidad que tengo, en cualquier entrevista que me hacen. Es una universidad de carácter público y que, como digo, pues abarca la extensión, la totalidad del Estado español. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el centro? Bueno, ahora mismo quiero hacer varias matizaciones. El centro nace en el año 78. La universidad es verdad que se origina en 1972, pero la provincia de Valencia, la primera sede que tuvo fue en la ciudad de Alcira y se crea en 1978. Ahora estamos, por lo tanto, tenemos una edad relativamente aceptable, ¿no? Más de 40 años ya. Una consolidación. Una consolidación, sí, efectivamente. Es un centro que ha crecido desarrollándose en inicio en Alcira, pasó a Valencia, como demandaba el área metropolitana de la capital, pero también hay sedes permanentes en Gandía, en Ontinyent, en Sagunt y en Xàtiva. Cubrimos, por lo tanto, toda la extensión de la geografía provincial. Me preguntabas en qué momento estamos. Bueno, quiero deciros que acabamos de tener la sucesión de Javier Paniagua, que ha sido el anterior director, y él es el que de alguna manera configuró el centro asociado tal y como lo conocemos hoy. Es un centro, por supuesto, consolidado plenamente, como tú me recordabas. Es un centro que tiene cerca de 8.000 alumnos, una capacidad que le posibilita dar una docencia en grados, exactamente en 27 grados, que si lo hacemos extendido también a los grados múltiples, podríamos tener una docencia de prácticamente 38 titulaciones, ¿no? Esas son, en cifras un poco apretadas, cómo se constituye ahora mismo el centro. Y creo que en fin, es un centro, como te digo, plenamente consolidado y arraigado en la realidad provincial. Hablamos de un centro, como bien ha comentado, de larga trayectoria. ¿Cuál es el éxito de esa consolidación y cuál es el distintivo ahora mismo del presente de UNED Valencia? Bueno, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en origen, nace pues para hacer posible aquello que se dio en llamar la igualdad de oportunidades, ¿no? Es una universidad que ya, bueno, alumnos o estudiantes que vienen o por diferencia de renta o por déficit en su renta, por dificultades de localización, de residencia o por imposibilidad laboral, no podían haber accedido y no accedieron en su día a unos estudios considerados y de rango universitario. La universidad lo que posibilita es eso, es decir, dar acceso a estudios universitarios a alumnos que no tenían posibilidades. Y eso es, yo creo que la clave de nuestro verdadero éxito. La gente encuentra una demanda satisfecha en los estudios que reconoce, que tienen un nivel académico y un rigor, desde mi punto de vista, aceptable, muy aceptable, y a la vez pues la universidad se ha esforzado en garantizar la modernización permanente y continuada en todas sus extensiones universitarias. El éxito, como comentamos, también está en el público, también esa capacidad de hacerlo a distancia abre abanico de público. ¿Cuál es el perfil, más o menos, del público que estudia en UNED Valencia? Mayoritariamente tenemos un segmento de edad que abarcaría entre los 25 y los 45 años. Ese sería el segmento mayoritario de alumnos de la UNED. Bien, es cierto que, sobre todo, alumnos y alumnas de 30 a 40 años sería el grueso fuerte y son estudiantes que tienen una dedicación ya laboral establecida y que residen fundamentalmente en áreas urbanas. Fundamentalmente esa sería la radiografía inmediata de un alumno de la UNED. Hablamos de una universidad a distancia, como hemos comentado. ¿Cómo se accede a la UNED? ¿Cuáles son las ventajas, beneficios? Un nuevo alumno que quiere inscribirse en la UNED, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es vamos a ver, tener garantizada y asegurada su acceso a los estudios universitarios, es decir, a través de cómo. Bien de la selectividad, tal y como la conocemos ahora mismo, bien porque tenga ya titulaciones previas
y vaya a hacer una segunda titulación. Esas serían, a grosso modo, las posibilidades que le acceden y le dan capacidad para poder entrar en la universidad. Igual, exactamente lo igual que cualquier otra universidad presencial, las que llamamos, ¿no? La Universidad Nacional de Educación a Distancia, lo único que lo diferenciaría sería su metodología de trabajo. Es verdad que es una universidad que tiene una gran responsabilidad del alumno, porque se tiene que él compartimentar su tiempo, su dedicación y, por supuesto, nutrirse de los materiales que la universidad le puede dar acceso. ¿Esto hace más responsable al alumno, al fin y al cabo? Sí, y más responsable, yo diría que mucho más comprometido con su propia formación. Yo creo que para nosotros es una gran satisfacción ser profesores de la universidad, porque el alumno que entra aquí te motiva, te incentiva mucho más que cualquier otro universitario. Él está aquí no por ganas de no hacer otra cosa, sino que está aquí fundamentalmente para formarse y para poder aprender. Y echa todo lo que tiene en su haber para poder garantizar y para poder nutrirse, ¿no? Y eso también para los profesores, para todos los que estamos implicados en la universidad, de alguna manera nos motiva y nos ralentiza más. Muchos de ellos, de hecho, siguen trabajando y por disponibilidad pues adquieren estos estudios porque les es más fácil luego en horario más temprano o más tardío, claro. Sí, bueno, yo tengo que decir que fundamentalmente nuestra actividad es vespertina, ¿Sí? Fundamentalmente porque los horarios laborales en este país tienen una dedicación mayoritaria de mañana, y nuestra actividad docente abarcaría entre las 4:30 y las 9:30 de la tarde, ¿Sí? durante todos los días de la semana. Tengo que decir que la Universidad Nacional de Educación a Distancia lo que hace también es posibilitar que haya una duplicidad de atención, tanto presencial como también virtualizada. En eso estamos atendiendo ahora mucho todo nuestro enfoque docente hacia una progresiva virtualización, sin dejar ni recorrer tampoco la atención, como digo, presencial. Hablamos, Alejandro Cerdá, de usted como nuevo director, prácticamente reciente director del centro, como bien ha comentado antes, es sucesor de don Javier Paniagua. ¿Cuáles son sus retos futuros dentro de UNED Valencia? Bueno, primero yo quisiera, por supuesto, consolidar lo que acabo de decir ahora mismo, es decir, esta duplicidad entre asistencia presencial y asistencia virtual del alumno. Hoy en día la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene muy a gala que hemos reducido las distancias. Es decir, un alumno desde su propio escritorio, desde su propia mesa de trabajo, la habitación de su casa, tiene garantizado el acceso casi universal a cualquier punto de información, desde su propia casa. Por lo tanto, la universidad no es algo que se mide con mucha lejanía, sino que la puede tener en un escritorio, desde la propia casa. Porque la universidad le ha garantizado los puntos de conexión y de acceso a cualquier, como digo, fuente de información, fuente de documentación. Y en eso es lo que quisiera poder incidir mucho más, ¿no? En garantizar que ese acceso va a ser viable, va a ser fluido y va a ser inmediato para el alumno. Flexible, rápido y cómodo y con mucho más feedback, ¿no?, entre alumno-profesor también, en ese sentido. Sí, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que el alumno se sienta implicado y se sienta arropado y protegido por toda esta ayuda adicional que le presta la universidad. Eso quisiéramos. Hemos hablado de sus características, de sus retos profesionales como nuevo director. ¿Qué puede estudiar un alumno en UNED? ¿Qué tipo de ramas sanitarias, económicas? Coméntenos un poco este aspecto. La rama de ciencias de la salud únicamente tiene posibilidades en la UNED a través de las ciencias de psicología. ¿Sí? Por nuestra especificidad, que es un alumno que fundamentalmente tiene que trabajar, como acabo de decir, en su propia casa, intentamos que las carreras experimentales tengan otro tipo de recorrido. No hay, por lo tanto, medicina, no hay, por lo tanto, farmacia. Pero el resto de estudios universitarios sí existen en la UNED, tanto ciencias como letras, como la rama de humanidades, las de mayor cobertura y extensión y por ende también mayor éxito en matrícula serían psicología, derecho, ciencias económicas, ADE, filologías, tiene también política, sociología, geografía, historia, ciencias, matemáticas, química, física, ingenierías industriales, informática. Eso sería en un abanico un poco apresurado las posibilidades que tiene el alumno de la UNED. También accesos para mayores de determinada edad, si no estoy equivocado. Sí. El acceso para mayores de 25 años, es decir, un alumno superado esa frontera de edad, que es el horizonte que le marca la universidad, ¿Sí? Y no ha tenido estudios previos, estudios de ningún tipo, y se siente con fuerzas, con ánimo y con interés. Siempre estamos a tiempo, entonces, gracias a la UNED. Sí, por supuesto, sí, es una universidad. En su día se le llamó incluso la Universidad de la Segunda Oportunidad, ¿no? Es decir, el alumno
se plantea en un momento que necesita superarse a sí mismo en su trabajo, en su afán personal, y esta universidad, con ese horizonte máximo que le digo, mínimo que le digo, de 25 años, puede matricularse en una serie de asignaturas, superar ese curso, y eso le daría garantía de paso a los estudios que hubiese elegido. ¿Iba algún tipo de posgrado o máster en este momento en UNED? Por supuesto. Además La oferta de titulaciones universitaria oficiales. no solamente se circunscribe a los estudios de grado, o lo que acabo de decir del curso de acceso para menores de 25 años. Sí. Tiene también estudios de máster, estudios de posgrado, hay estudios también de extensión universitaria y educación permanente, es decir, un reciclaje continuo para profesionales de todo tipo que necesiten estar en la vanguardia, en la última tesis de lo que se puede haber escrito, y eso lo garantiza también con cursos periódicos la propia universidad. Si es verdad que entramos en otra parte de educación, no serían materias regladas, sino materias no regladas, pero todo forma parte de la acción educativa de esta universidad. La universidad atiende también al tercer grado, lo que se llamaría las tesis doctorales, estudios de doctor. O sea, se alcanza el máximo grado a nivel de estudios. Sí, por supuesto, es una universidad reconocida en todos sus grados de universidad. Repito, lo he dicho al principio de la entrevista, una universidad de carácter público, sí, pero una universidad reconocida también por la ANECA, por supuesto. En ese sentido, Alejandro, ¿cuáles son las líneas de actuación que le quedan a la UNED? Los retos pendientes que, a su parecer y como nuevo director, quedan pendientes de esta universidad. Bueno, yo diría un poco, de manera así rimbombante, decir que, hombre, nunca hay una meta. O sea, quiere decir que el recorrido puede ser infinito, ¿no? Siempre hay vías en las que se puede mejorar, vías en las que se puede alcanzar mejores éxitos de los obtenidos hasta ahora, pero yo quisiera ser en esto un poco cauto, ¿no? Y pensar que para mí sería un enorme éxito pensar que el alumno valenciano de la UNED tiene en nosotros una posibilidad de poder acceder a estudios universitarios, de tener una garantía de continuidad en su formación permanente y de que esa formación sea exitosa. Hemos tenido multitud de egresados en todos los años, en toda la trayectoria que tenemos, sí, y multitud de profesionales que hoy están ejerciendo sus profesiones libres, gracias y en gran medida, por supuesto, a su esfuerzo personal, pero también en gran medida al esfuerzo que ha puesto esta universidad. Y quiero recalcar también las instituciones que han colaborado en el éxito de esta universidad y en la financiación de esta universidad. ¿Hablamos de instituciones de qué tipo, por ejemplo? Bueno, instituciones públicas. Vamos a ver, la UNED, en este caso el Centro de Alcira Valencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se financia no solamente con la aportación del Estado a través de la propia sede central, sino también con la aportación de la Diputación Provincial y de los distintos ayuntamientos donde la sede tiene también aula permanente, extensión permanente. Estoy hablando de ayuntamientos como Alcira, ayuntamientos como Gandía, Onteniente, Xàtiva o Sagunt. Gran implicación de todo el equipo. Ya para terminar, Alejandro, muy rápido porque nos quedamos sin tiempo, a todos aquellos espectadores que les ha picado un poco la curiosidad de estudiar en el centro, hablemos de fechas. ¿Cuándo estaríamos disponibles la nueva apertura del nuevo curso? ¿Cuándo pueden hacer la inscripción? Pues con el inicio del verano. Yo animaría a todos los espectadores que nos pueden estar escuchando y que, como usted dice, pues le puede haber inquietado el tema de la UNED, que a partir del mes de junio, bueno, por supuesto, la página web de la UNED está abierta permanentemente. Es una página, quiero recordar, que tiene al cabo del año 37 millones de visitas. Son muchas. Es una página muy interesante para ver y allí viene toda la información. Habitualmente suele coincidir con el inicio del verano para hacer prescripciones y matrícula en FEME pues entre septiembre y octubre. Pues muchísimas gracias, Alejandro Cerdá, se nos ha terminado el tiempo. Es un placer tenerlo aquí, como le hemos comentado, y seguiremos muy pendientes de todas las iniciativas que llevan a cabo desde UNED Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por contar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.